Queridos hermanos, en Jesucristo hay esperanza. Si Jesucristo está en tu vida, no necesitas nada más. Si Jesucristo es la fuente de tu vida, no hay necesidad de buscar en otro lado. Si Jesucristo no está en tu vida, no tienes nada. Y sabemos que la palabra de Dios es firme y eficaz. Sabemos que la palabra, cuando se predica, surte efecto en la vida de cada uno de nosotros. Porque cuando la palabra se predica, Dios, el Espíritu Santo, se mueve a través de la palabra y quiere hacer algo en tu vida. Y en esta mañana, queridos hermanos, sabemos que dice la palabra de Dios que el Espíritu del Señor se mueve en medio de la alabanza. Y si el Espíritu del Señor está en este lugar, si el Espíritu del Señor está esta mañana en medio de nosotros, que lo está, tienes la oportunidad de recibir lo que necesitas. Tienes la oportunidad de ser sanado. Que sí, el Señor sigue sanando. Que sí lo sigue sanando. Que el Señor no ha parado de sanar. Si el Señor está en medio de nosotros y su Espíritu está en medio de nosotros, tienes la oportunidad de iniciar una nueva vida en Él. Si el Señor Jesucristo está en medio de nosotros, como lo está, porque su Espíritu Santo lo está, tienes la libertad de pedirle a sus pies, decirle: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y el Señor ha prometido escuchar esas peticiones. La lectura de hoy, queridos hermanos, el Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo 14. Levante la mano quien ha escuchado esta lectura por más de 2 o 3 veces. En el momento en el que Pedro camina sobre el agua. Levante la mano, que es una lectura súper familiar. Esta es una lectura, querido hermano, donde no se trata acerca de Pedro. Se trata acerca de lo que Jesucristo hace. Y lamentablemente hay muchas predicaciones y hay muchos malos enfoques donde el enfoque se vuelve Pedro. Y te quieren comparar con Pedro y quieren que tengas el tipo de fe que Pedro. Y la lectura en esta mañana no enfoca a Pedro. La lectura en esta mañana y cada vez que se lee la palabra de Dios enfoca al único que te puede salvar. Y ese es Jesucristo. Jesucristo aquí nos enseña unas verdades impresionantes, querido hermano. Mira lo que dice la lectura. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla. Mientras él despedía a la multitud, luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Primera información que nos da la lectura: estos hombres del Señor, estos discípulos del Señor, tienen problemas en sus vidas, tienen problemas en su navegación. ¿Qué nos está diciendo aquí la lectura? Que no solamente las personas que no creen en el Señor Jesucristo tienen problemas, pero también los creyentes en Jesucristo tienen problemas, como tú y como yo. Estos hombres están en el bote y tienen dificultades en su vida. Muchas veces tú y yo así estamos, con problemas en nuestra vida. Pero mira lo que pasa en la lectura. Tenían el viento en contra, iba su bote en contra de lo que ellos estaban queriendo hacer en su vida. Y eso a ti y a mí muchas veces nos pasa. Versículo 25. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. ¿Qué nos enseña esta lectura? Pues nos dice que el Señor tiene la capacidad de controlar los medios naturales. El Señor tiene la capacidad de poder someter a la naturaleza, y solamente tiene la capacidad de someter a la naturaleza a aquel que la creó. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo la lectura en esta mañana? Que Jesucristo es Dios, porque no hay forma de que alguien
una creación pueda someter a la creación o pueda darle órdenes. Jesucristo, dice la lectura, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y aquí viene la famosa lectura de Pedro. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y aquí vas a escuchar mensajes donde digan: así como Pedro tomó la decisión, así tú también tienes que tomar la decisión. Tú tienes que ser valiente también. Y así como Pedro, que no. Que la lectura está apuntándote al que tiene la capacidad de someter a la naturaleza. ¿Y quién es? Jesucristo. Una gran diferencia, querido hermano. Una gran diferencia. ¿Por qué? Porque mira lo que dice la lectura si la lees con cuidado. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Para poder hacer algo en la vida, querido hermano, Dios ha de dar ese permiso. Para que uno pueda tomar decisiones en la vida, Dios ha de dar su bendición para que puedas avanzar. Y esto es un mensaje, y esto es una invitación para ti, para mí. Si en este momento tienes una decisión importante que hacer en tu vida, si en este momento tienes algo que está a punto de cambiar la decisión en tu vida, lo primero que hace aquí la lectura es no enfocar a Pedro, sino darnos cuenta que Pedro busca la ayuda y la guía del Señor. Si eres tú, otra vez, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Querido hermano y hermana, cada vez que tienes la oportunidad o el momento donde tienes que tomar decisiones importantes en tu vida, la lectura bíblica te invita a que antes de que des el primer paso, lo pongas en las manos del Señor. Y él le dijo, versículo 29, ven. Si el Señor Jesucristo no dice ven, Pedro no se mueve. ¿Te das cuenta? El enfoque aquí es lo que Jesucristo hace. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Y aquí va a volver a venir otro mensaje completamente desenfocado de la palabra de Dios, que te va a decir: ya ves, es importante que tú tomes la decisión de caminar sobre las aguas, que tú tengas el coraje de Pedro, para que así como Pedro tomó la decisión de caminar sobre las aguas, así es lo que tú tienes que hacer. Necesitas coraje, necesitas tomar la iniciativa. Error. Eso es un error. ¿Por qué? Porque el enfoque no es Pedro, el enfoque es Jesucristo. Jesucristo es el orquestador de la vida de Pedro. Jesucristo es el que rige la vida de Pedro. Jesucristo es el que se acerca a Pedro para enseñarnos a través de Pedro lo que Jesucristo tiene, quiere y puede hacer en ti. ¿Lo puedes ver? Y él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Querido hermano y hermana, pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Querido hermano y hermana, en nuestras vidas, cuando emprendemos algo en nuestras vidas, siempre nos vamos a encontrar con dificultades. Y probablemente hay dificultades en tu vida que ya no puedes cambiar. Se acabó. Ya no puedes cambiar. Probablemente hoy día en tu vida hay
resultados de las decisiones que tomaste que ya no te puedes echar para atrás. Pero si vemos a Pedro en el momento más difícil de su vida, lo que hizo fue acudir a su Señor. Buscó a su Señor. Y estas palabras del apóstol Pedro son palabras que la lectura bíblica nos invita a que en momentos de dificultad, a que en momentos de miedo, a que en momentos de enfermedad, a que en momentos de tomar una decisión importante de tu vida, puedas acercarte al Señor Jesucristo y así como Pedro dijo, Señor, sálvame. Así tú y yo podamos en los momentos de dificultad acercarnos a Él y decirle lo mismo. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Señor, sálvalo. Señor, sálvala. Señor, sálvalo. Señor, sálvalo. Señor, sálvame. Porque si el Señor te salva, en ese proceso de salvación viene un proceso de santificación. Y en ese proceso de santificación viene una lluvia y una carga de fe que la próxima vez que tengas esa situación ya nada te va a mover. Por eso podemos ver en esta lectura que el Señor Jesucristo se acerca a Pedro. Versículo 31, al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí viene una enseñanza muy importante. Hombre de poca fe. La fe no es algo que tú puedes ganar. Y eso bien lo sabes, querido hermano. La fe es un don de Dios. Mira, querido hermano, la fe es algo que tú has podido ver en la vida de otros o en tu propia vida. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces te has dado cuenta que has ido a la iglesia o has asistido a misa y te has dado cuenta que cuando sales no pasó nada? Y que la persona que está a tu lado sale diciendo, hoy el Señor me habló. Hoy el Señor tuvo un encuentro conmigo. Hoy pude ver que el Señor habló en una área específica de mi vida. Ese es el trabajo del Espíritu Santo que lleva a cabo el trabajo de la fe en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es bien importante hacer lecturas bíblicas cuando venimos a la casa del Señor. Por eso es importante que ustedes estén expuestos y yo a las lecturas bíblicas que hacen nuestros hermanos. Por eso es importante hablar acerca de Jesucristo, de Jesucristo, de Jesucristo y de Jesucristo. Porque las actividades de la semana, del mes, los eventos no te van a salvar. Todas las actividades que una iglesia puede hacer son para poderse anunciar después. Todas las experiencias del padre o del pastor, o lo bueno que es, o lo mejor que es, o el buen ejemplo que es, y sus hijos, son para otro momento. ¿Por qué? Porque solamente Jesucristo te puede salvar. Solamente Jesucristo es el único que te puede salvar a través de la predicación de su palabra. Por eso vienen aquí, por eso vengo aquí, porque sabemos y tenemos la firme convicción de que solamente la palabra de Dios puede cambiar nuestra vida. Y lo está haciendo, queridos hermanos, y lo va a hacer todavía aún más, porque el Señor, si te tiene aquí en este día, quiero darte una noticia. No ha acabado contigo. Todavía tiene mucho que trabajar en tu vida. Pero si el Señor te tiene este día aquí en su casa, dale gracias a Dios. Dale toda la honra y la gloria. Porque sabemos que el Señor, dentro de su bondad, en este día nos ha incluido a cada uno dentro de su renovación de bendiciones diarias. Aunque no te lo merezcas, aunque yo no me lo merezca, aunque nadie de los que estamos sentados aquí no lo merezcamos por lo que hemos sido,
porque todos aquí tenemos trapos sucios, todos, pero gracias a la bondad del Señor, gracias a su misericordia, el Señor hoy nos ha dado la oportunidad de venir a su casa y de ser expuestos a su bendita y santa palabra. Aquella palabra que te puede cambiar, aquella palabra que te quiere cambiar. Esa palabra, el día de hoy, queridos hermanos, es palabra que quiere el Señor llegar a ti. Amén.